El pensamiento independentista latinoamericano se pronunció por los derechos humanos y la justicia social y la integración latinoamericana. O sea, no solamente se planteaba la independencia política, ¿no?, de España y de Portugal también, lógicamente, para el caso de los brasileños, pero hay que concebir que el proceso de emancipación política de las colonias, tanto lusitanas y españolas como también las inglesas en Norteamérica, podríamos considerarlo como un capítulo de la lucha a escala universal por los derechos humanos, la justicia social, la construcción de modernidad, ¿no? En caso también de Estados Unidos. Por eso, lo mismo la independencia de las 13 colonias norteamericanas, que la revolución de Haití, que los procesos que se inician acá, en Venezuela, Nueva Granada, etcétera, que también por el Cono Sur empiezan San Martín y demás, se pueden considerar como parte, ¿no?, del proceso de completamiento, ¿no?, de la modernidad o de tratar, ¿no?, de echar abajo todo el aparato feudal, el aparato monárquico, el aparato clerical, el aparato aquel vetusto colonial, ¿no? Por eso la historiadora y filósofa venezolana Carmen Borque dice, cito, si entendemos la emancipación como un proceso de realización y libertad de la condición humana en nuestra América, vale entonces indagar sobre los avances que en este sentido representaron hombres, mujeres y movimientos libertarios a lo largo y ancho del continente, que fueron construyendo en conjunto la posibilidad de un mundo diferente. Fin de la cita. O sea, independientemente de la construcción de la modernidad, a mi juicio fue un proceso no pospuesto ni retardado, como diría Habermas, sino un proceso mal logrado, digo yo, porque nos tocó realmente una posición de países dependientes, ¿no?, colonizados, etcétera, ¿no? Pero hay que destacar que ese proceso de maduración de las libertades políticas, sociales, jurídicas, no fue solamente un producto, digamos, de la labor de intelectuales, ¿no? Ya comenzaban las profesiones libres de abogados, médicos, ¿no?, economistas, ingenieros, distinto a las de sacerdote, que era la que predominaba, ¿no?, durante el periodo más bien, ¿no?, colonial. Pero hay otros factores de carácter emancipador que condicionaron el pensamiento filosófico, jurídico y político posterior o casi coincidente, ¿no?, con la ilustración que ya vimos en el video anterior, que es todas las insurrecciones que hubo de indígenas, de esclavos, de criollos frente al poder. O sea, que lo mismo las insurrecciones de Tupac Amaru, de Tupac Katari, de Huilca en Alto Perú o Bolivia, ¿no? Los comuneros de Galán acá en Colombia o allá en varios países, ¿no?, de Paraguay, por ejemplo, o el de la Sierra Madre Oriental, de los Tarahumaras en México. Todo eso son, digamos, preámbulos de lo que va a venir después, con los próceres de la independencia, que son los que deciden. Hay un proceso independentista que comienza desde Francisco de Miranda, el precursor de la independencia y también de la integración, con Simón Bolívar, con José de San Martín, con Bernardo O'Higgins, con Ortigas, con Miguel Hidalgo, José María Morelos, José Martí. O sea, ese es un proceso que abarca prácticamente desde finales del siglo XVIII, que se recaliza a inicio del XIX, y bueno, medio que concluye, ¿no?, a finales del siglo XIX, claro, con la independencia un poco frustrada de Cuba y Puerto Rico por la intervención, ¿no?, norteamericana. Pero lo cierto es que junto a la independencia política, el tema de la justicia social y de los derechos humanos se convertiría en uno de los elementos esenciales, ¿no?, de la lucha independentista y de los cambios revolucionarios que se estaban produciendo. Y por eso yo los veo también como parte de ese proceso del humanismo práctico que ha caracterizado, ¿no?, al pensamiento filosófico y político, ¿no?, latinoamericano. Ahora, desde que comienza ese proceso, ¿no?, emancipador en el plano ideológico, con la Ilustración frente a la escolástica, frente al poder monárquico, frente al oscurantismo, ¿no?, y que adquiere un protagonismo en los sectores populares cada vez mayor, ¿no?,
los indígenas, los esclavos, los criollos, ¿no es así? Eh, Se va construyendo, ¿no? Un nuevo sujeto social, o mejor dicho, nuevos sujetos sociales protagónicos, ¿no? De las transformaciones sociales, políticas, ¿no? Jurídicas también, ¿no? Que preparan, ¿no? El advenimiento de las luchas independentistas, ¿no? Y claro, había una serie de ideas que vienen de la Ilustración, las ideas de progreso, de tolerancia, ¿no? Las ideas anticlericales, las ideas liberales, las ideas democráticas. O sea, el proceso de que está en las clásicas consignas de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Pero que no se reducen, lógicamente, a estos pilares, ¿no? De la sociedad liberal y del capitalismo. Pero indudablemente no es lo mismo eso en Francia que acá en, en América Latina, porque hay realmente unas condiciones muy distintas, sobre todo con los indígenas y la servidumbre que se mantenía y con la esclavitud. En ese proceso de consolidación ideológica que se da básicamente con la Ilustración, pero que cristaliza en América Latina con los procesos independentistas, se perfilan primero cuatro ideologías bien claras, ¿no? El conservadurismo que ya existía y se mantendría, el liberalismo que protagonizaba ideas nuevas, el socialismo que comenzaba a hacer sus pininos ya en el siglo XIX y el anarquismo. Son cuatro ideologías que van a tener cierta fuerza durante todo el siglo XIX y el siglo XX hasta la actualidad, ¿no? Pero siempre ellas se expresarían de un modo algo sui generis, ¿no? Y cada una de esas ideologías tendría alguna filosofía, ¿no? Que lo sustentaría. El conservadurismo ya tenía la escolástica, ¿no? Pero se nutrió también del espiritualismo, del escepticismo, del eclecticismo. O sea, son filosofías que sirven al conservadurismo, porque primero plantean un poco la impotencia, ¿no? La incapacidad de modificar las cosas, que las cosas deben seguir igual, ¿no? El liberalismo necesitó del racionalismo cartesiano, o sea, de que la razón es potentosa como para crear, ¿no? Ideales nuevos de vida, ¿no? El empirismo también, en este caso inglés, para observar la naturaleza, la sociedad y transformarla y servir de base al desarrollo industrial, ¿no? Que va a venir con la revolución industrial, ¿no? Entonces el racionalismo y el empirismo y luego el positivismo y el utilitarismo, así como el pragmatismo, son filosofías que sirven a una ideología, al liberalismo. Estamos hablando del liberalismo, no del neo actual, ¿no? Y el socialismo que aparecería también desde finales del 18, principio del siglo XIX, en Francia, en Inglaterra, en varios países. También apareció acá en América Latina. Y necesitaría de filosofías materialistas, ¿no? Como el marxismo en particular, ¿no? De la misma forma que el anarquismo va a necesitar de filosofías voluntaristas, ¿no? Nihilistas, subjetivistas, ¿no? Y todas se van a expresar de una forma u otra en América Latina, como vamos a ir viendo en próximos videos, que vamos a ir analizando cada una de estas corrientes, ¿no? Ahora, la lucha por la independencia de América Latina no podía de manera alguna limitarse a un simple cambio del protagonismo de las élites políticas, ¿no? En la dirección. Porque en un final, las élites políticas más conservadoras se mantuvieron después de la independencia y mantuvieron el régimen de latifundio, el régimen, ¿no? De dominación terrateniente, ¿no? Que existía con anterioridad, ¿no? Así, a la época de la eh, independencia, ¿no? Pero, claro, sí aparecerían expresiones de descontento, de protesta, de lucha, ¿no? Y, ¿qué pasa? Como decía José Martí, las revoluciones, los pueblos en revolución no los incendia nadie, son como los volcanes, ¿no? Explotan solos. Y en América Latina se dio ese caso, ¿no? Fueron acumulándose en la magna, ¿no? Y así hubo muchas insurrecciones. Por ejemplo, acá en Colombia, Javier Ocampo estudia una de estas que se dio en 1794, o sea, terminando el siglo XVIII, que dirigieron Francisco Antonio Sea, Luis de Riux, ¿no? Y decía Javier,
Cito, en estos procesos de 1794 se enfrentaron las dos tendencias políticas características de finales del siglo XVIII. Los tradicionales, partidarios de la monarquía, la iglesia, la tradición cristiana y el orden colonial. Los modernistas, simpatizantes de las nuevas ideas modernas impulsadas por la Ilustración, defensores de los derechos del hombre, las libertades, las ideas democráticas y el laicismo contra la religiosidad. Fin de la cita. Claro que este periodo que está imbuido por la Revolución Francesa y sobre todo por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que traduce o bien Antonio Nariño, su esposa, lo importante es que se comiencen a divulgar, ¿no? Por acá, por América Latina, esas declaraciones de los derechos del hombre, ¿no? Y empiezan a tomar fuerza cada vez más estas consignas de libertad, igualdad, fraternidad, que para mí son más bien paradigmas que paradigmas, ¿no? Son falacias, ¿no? Que realmente sabemos tienen muchas limitaciones, ¿no? Pero desde que se había comenzado el proceso ese emancipador, ¿no?, de América Latina, comienzan a darse expresiones de radicalización de las ideologías. Y las filosofías que le sirven de base van a ser aquellas que pueden fundamentar el liberalismo, ¿no? Y lógicamente el liberalismo se presenta como una ideología que satisface los intereses de todos los sectores sociales, porque esa es una característica que tienen todas las ideologías. Ninguna ideología, excepto el marxismo, que inicialmente se presenta como una ideología de la clase obrera, ¿no? Pero como representante de toda la población en sentido universal. Pero en general, normalmente es muy difícil que eh, una ideología te diga que representa los intereses de la burguesía. Así, ¿no? Lo mismo el liberalismo, que era, no, que el conservadorismo. Te dicen que no, ni que representa los intereses de los terratenientes, los latifundistas. No. Te dicen que representa los intereses de todo el pueblo. O sea, todas las ideologías se presentan como universalistas en cuanto a representar los intereses de todo el pueblo. Todos sabemos que en realidad eso es falso, que en realidad representan los intereses de un sector político determinado, una clase económica determinada, y eso pasó también, lógicamente, durante el proceso independentista, ¿no?, en América Latina. Y los próceres de la independencia latinoamericana que se habían formado en el pensamiento de la Ilustración, porque hay que pensar que todos estos, mismos Bolívar y San Martín, fueron hombres cultos y fueron formando su pensamiento político en aras de base filosófica. Ya lo vimos en el caso de Bolívar en un video, ¿no?, anterior. Ahora, desde un primer momento se percataron todos que si no lograban una unidad de las fuerzas revolucionarias de todo sector, y no solamente dentro de cada territorio, sino de otros territorios, ¿no? Ya, de esos gérmenes de Estado-Nación que se estaban dando en América Latina, ¿no?, a principios del siglo XIX. Si no hubiera habido esa unidad, no hubiera sido posible un Ayacucho, ¿no? Esa batalla de Ayacucho, o la batalla de Boyacá, acá, en la Nueva Granada, que pelearon hombres y mujeres de distintas regiones de América, ¿no? Así. Ahora, si no hubiera sido por ese papel protagónico de las ideas, ¿no? No olvidemos que las ideas por sí mismas no mueven la historia, pero sin ideas no se mueve, no se construye, no se remodela la historia. Y los hombres y mujeres necesitan de ideas fuerzas que contribuyan a servir de una especie de móvil paradigmático, ¿no? Y yo creo que el pensamiento latinoamericano, que desde que arranca ya el proceso emancipador, tiene una característica, y es que se preocupa no mismo por la independencia política, por la justicia social, por las libertades de los derechos humanos, pero la integración también latinoamericana. A eso le vamos a dedicar posteriormente todo un ciclo, ¿no? Vamos a expresar después sobre nuestro libro Cultura Integracionista en América Latina, ¿no? Pero vamos a dar algunas pinceladas iniciales, porque no se puede entender el proceso del pensamiento independentista sin esos otros cuatro, ¿no?, elementos. En primer lugar, los pensadores latinoamericanos de ese periodo se cuestionaron la validez del sistema político monárquico absolutista, ¿no? ¿Mm? Incluso las monarquías constitucionales también. Yo creo que esos fueron más radicales incluso que los europeos. Porque los europeos buscaron, en el caso de los ingleses, por ejemplo, ¿no?, una monarquía constitucional sin quitar al rey y poner algunas prerrogativas, ¿no?, de corte constitucional. En América Latina no se aceptó esa dualidad
entre constitucionalismo por un lado y monarquismo por otro. No. Primero se trataba de eliminar completamente el poder, ¿no? De la monarquía española o de la portuguesa también, y por lo tanto de los virreyes, ¿no es así? Yo creo que América Latina en ese periodo fue creando una base de discusión teórico-filosófica que se correspondía con las demandas de las relaciones burguesas, ¿no? Que estaban cada vez más tomando auge, ¿no? Y esas transformaciones necesitaban de una serie de factores. Primero, impulsar un desarrollo científico técnico acelerado, esa era una necesidad, porque eliminar las vetustas formas de producción y de la agricultura que se utilizaban. Segundo, por lo tanto, fomentar la industria y la capacidad creativa, ¿no?, de las nuevas generaciones, ¿no? Tercero, enfrentarse a una mera postura reproductiva, consumidora, que era propia de España, ¿no? España no se caracteriza mucho por producir, sino por consumir. Gastarse la plata y el oro que traían de comprando mercaderías, ¿no? Por Francia, por Alemania y por Inglaterra, pero no desarrollar una revolución industrial, en el caso de España y de Portugal también, ¿no? Y por último, especialmente se reclamaría que no fuera solamente conquistas políticas y jurídicas, como de ciudadanía o democracia, sino también de libertad y de derechos humanos y de igualdad social. En definitiva, todos los próceres ilustrados, que algunos de los cuales vimos en videos anteriores, como Eugenio de Santa Cruz y Espejo en Ecuador, o Francisco José de Caldacá en la Nueva Granada, o Félix Varela y José Raúl Caballero en Cuba, todos estos, aquellos que prepararon, ¿no?, un proceso independentista, estaban imbuidos de esos elementos que anteriormente hemos enunciado, ¿no? Pero los que vendrían después, ¿no?, como el venezolano Andrés Bello o también Simón Rodríguez, ¿no?, maestros de Simón Bolívar, o el caso aquí de Mutis, Antonio Nariño y José Celestino Mutis, fueron, digamos, ya no simplemente precursores, sino activos defensores, ¿no?, de la transformación radical, ¿no?, hacia una sociedad cada vez más republicana. El más inicial de estos, hubo varios, ¿no? Tal vez luego se descubran otros más, pero por ejemplo Juan Pablo Vizcardo, un jesuita peruano, ya desde 1791, escribió una carta a los americanos españoles, como decía él, planteando la necesidad de la independencia y la lucha política por una sociedad, ¿no? Y Miranda también por esa época decía, y cito: ciudadanos, es preciso derribar esta monstruosa tiranía. Es preciso que los verdaderos acreedores entren en sus derechos usurpados. Es preciso que las riendas de la autoridad pública vuelvan a las manos de los habitantes y nativos del país, a quienes con una fuerza extranjera se les ha arrebatado. Fin de la cita. ¿Ven? Que ya ahí la cuestión iba muy claramente dirigida, ¿no?, a enfrentarse, ¿no?, a los poderes monárquicos existentes, ¿no? Ahora, en algunos de los próceres de la independencia ya existía el criterio de que no solamente era eliminar la servidumbre de los indígenas, sino la abolición de la esclavitud. No todos, por ejemplo, Miranda mantenía la concesión de la esclavitud. Es difícil pedirle demasiado a estos hombres, que eran aristócratas, muchos de ellos en su estirpe social, pertenecían a las élites económicas de poder, y bastante hicieron realmente con esas posturas independentistas de emancipación social. Pero lo que más llama la atención es que casi todos ellos tenían una perspectiva no nacionalista estrecha, sino algo más cosmopolita, de que su condición no era simplemente de venezolano o de mexicano o de cubano, no, 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 eran americanos, se llamaban a sí mismos americanos. Por ejemplo, José Cecilio del Valle, un hondureño que llegó a la presidencia de la República de ese país y que era un ilustrado también, ¿no? Decía que América era su patria, igual que lo decía Félix Varela en Cuba, que él se sentía más que cubano americano, y así había muchos, ¿no? Además, porque hay una cosa, en esa época se está gestando
como ya los Estados Unidos de América se han quedado con la condición de Estados Unidos de América, ¿no? Y le dieron la condición de ciudadanía americano, nada más que a los que viven en Estados Unidos, imagínense ustedes, ¿no? Eso dio lugar a que Miranda protestara, ¿no? Incluso propuso que en lugar de empezáramos a llamarnos desde principio hasta la Patagonia colombianos, en honor al ilustre marino genovés, como decía él, ¿no? A Colón. Pero es que ya como que la división entre Estados Unidos y Canadá, ¿no? Como países de tendencia más bien anglosajona para uno y para francesa para el otro, empieza a gestarse otras ideas de cómo llamar al continente en general. Aparecía el término de Hispanoamérica o de Iberoamérica para no dejar fuera a los portugueses, o América Latina, que ya empezó por 1836, cuando un francés, Jacques Chevalier, llamó así, ¿no? Por allá por 1851, José María Torres Caicedo dice que ya empezamos a hablar de americanos o latinoamericanos, América Latina. Empieza a subir el término de América Latina, ¿no? Por mediados del siglo, si Francisco Bilbao, el chileno, o si el colombiano Torres Caicedo. Lo importante es que ya había una intelectualidad que se identificaba como latinoamericana, ¿no? Y por esa intelectualidad hay un fermento también de emancipación social con ideas a veces medio socialistas, ¿no? Y sobre todo de integracionismo, ¿no? Y de que América se formara un continente de nuevas libertades, mientras que Europa se mantenía en la monarquía más absoluta, ¿no? Y los regímenes más totalitarios, ¿no? La cosa interesante, ¿no? O sea, acá en América teníamos un avance mayor en el plano político y social, ¿no? Y la filosofía que se ha gestado acá, de los filósofos que se han acá, por ejemplo, Andrés Bello, el venezolano que se estableció finalmente en Chile, es una dimensión, o el argentino Juan Bautista Alberti, son filósofos que ya viven una época republicana naciente, ¿no? Con mayores criterios democráticos y por lo tanto tienen ideas mucho más avanzadas, ¿no? Pero si no tomamos en cuenta que los próceres de la independencia, ¿no? Todos tenían la idea de unidad de todos los países de América Latina, ¿no? Esto es importantísimo para la actualidad y debemos restablecer esas ideas, recuperarlas, no ignorarlas, ¿no? Por ejemplo, O'Higgins, el emancipador de Chile, ¿no? Emprendió una serie de medidas diplomáticas porque él quería unir justamente no solamente a Chile y a Argentina, ¿no? Sino también a los países del Cono Sur, ¿no? Y lo que él llamaba crear una confederación de pueblos americanos, empezando por el sur, pero con otras, ¿no? San Martín también propuso la unión en el Río de la Plata de Chile y Perú. O Bernardo Monteagudo, también un consejero argentino de San Martín, publicó por esa época un ensayo sobre la necesidad de una Federación General de Estados Hispanoamericanos. En la misma época que el chileno Juan Egaña, en 1825, planteaba la necesidad de lograr una integración total de los países de América Latina. O sea que lo mismo Miranda, que O'Higgins, que San Martín, que Bolívar, no solamente eran hombres de ideas independentistas, de vanguardia en esa época, sino integracionistas, ¿no? Y además con una formación ilustrada impresionante. Ya lo vimos en el caso de Bolívar anteriormente, lo podemos ver en otros autores, ¿no? Que tenían una fundamentación epistemológica, axiológica, ética, ¿no? Impresionante, ¿no? Y además porque partían de los criterios de que la lucha no era solamente para establecer repúblicas, no, era también, ¿no? Para acabar con el feudalismo. El historiador cubano Alberto Prieto dice, por ejemplo, San Martín, que era incluso de día monarquista, ¿no? Emitió toda una serie de disposiciones antifeudales al ocupar la presidencia peruana. Suprimió la mita, abolió los tributos y servicios personales sufridos por los campesinos indígenas, extrañó al arzobispo de Lima, reformó el sistema de comercio, proclamó la libertad de vientres, emancipó a todos los esclavos que tomasen las armas a favor de la independencia, suprimió
los azotes en las escuelas, estableció la libertad de imprenta, prohibió aplicar tormentos en los procesos judiciales, estableció la inviolabilidad de domicilio. Fin de decir, ven, cuántas medidas sociales muy progresistas. No abolir totalmente la esclavitud, pero bueno, por lo menos los vientres libres, que sí, que las esclavas, que sus hijos nacían ya libres, ¿no? Bueno, eso pasó aquí en Colombia también, no le dieron la libertad a los esclavos en 1830, como aspiraba Bolívar, ¿no? Y hubo que esperar a 1850 y pico, ¿no? Hasta que se diera la abolición de la esclavitud. Pero bueno, San Martín, que era un hombre de ideas monárquicas, y por eso no se puso de acuerdo muy fácil con Bolívar, aquella entrevista famosa de Guayaquil, ¿no? Ahora, San Martín decía, escuchen, creo que es necesario que las constituciones que se den a los pueblos estén en armonía con su grado de instrucción, educación, hábito y género de vida, y que no se les deben dar las mejores leyes, pero sí las más apropiadas a su carácter, manteniendo las barreras que separan las diferentes clases de la sociedad para conservar la preponderancia de la clase instruida y que tiene que perder. Fin de la cita. Cuidado. Es decir, no está planteando un igualitarismo, ni mucho menos. No, no, no. San Martín está diciendo, hay que mantener la estructura de las clases que existen, ¿no? Y los hombres tienen que, los ilustrados, los que tienen el conocimiento son los que tienen que gobernar, los que tienen el poder, ¿no es así, no? Ah, pero hay que superar a la población a través de la educación, a través de la instrucción. Entonces, no se trata de afectar totalmente el poder, ¿no? De la clase aristocrática, ¿no? Terratenientes, ¿no? Pero por lo menos hay esas ideas algo más avanzadas. El caso de Bolívar es distinto, porque Bolívar tenía ideas mucho más democráticas, ¿no? Y más republicanas que San Martín, por supuesto, ¿no? Además, había tenido la influencia de su maestro Simón Rodríguez, que se le considera un precursor de ideas socialistas utópicas acá en tierra americana. Pues Simón Rodríguez no solamente planteó ideas muy renovadoras en el plano pedagógico, ¿no? Con su frase, inventamos o erramos, ¿no? Lo que hay que imitar de los europeos es su capacidad de innovación, ¿no? De creación, ¿no? Sino que Simón Rodríguez planteaba la existencia de proponer cooperativas, por ejemplo, ¿no? Para eliminar los bancos, ¿no? Cosa terrible, ¿no? Que son los bancos, ¿no? Creo que José Martí decía, es un crimen asaltar un banco, pero peor crimen es fundarlo. Y Bertolt Brecht lo utiliza después en un drama. ¿No? Entonces, el ideal social, por ejemplo, de Bolívar era mucho más republicano, mucho más radical, ¿no? Y además, ya lo hemos dicho, él trataba de buscar un sistema de gobierno, decía, y cito, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Fin de la cita. ¿Mm? Bueno, aquí podrán ver ustedes un poco las influencias tal vez de Benham con la felicidad, ¿no? Pero Bolívar lo que realmente aspiraba era a dar posibilidad a los sectores humildes. En una carta que le escribe a Páez en 1826 dirá, cito, ¿quién contendrá a las clases oprimidas? La esclavitud romperá el fuego y cada color querrá el dominio. O sea, ya el tema, por ejemplo, de la propiedad de la tierra. Bolívar incluso le indicó a Santander, ¿no? En 1825 que hiciera un reparto de la tierra a los indígenas, ¿no? Pero un reparto, decía él, individual. Bolívar no se percataba de que las indígenas no tienen concesión de la propiedad privada individual de la tierra, sino comunal. ¿No? Pero bueno, él traía su visión capitalista inglesa, liberal burguesa, etc. ¿No? Por eso la investigadora alemana Ursula Timmer-Sachse dice, cito, privar a los indígenas de la seguridad modesta, de la ayuda mutua dentro de sus comunidades y declararlos propietarios individuales, significaba exponerlo a una explotación más directa con la perspectiva de despojarlos totalmente. O sea, fin de la cita. Esto quiere decir que atomizarlos en propiedad privada separados era más fácil después que los latifundistas, ¿no? En fagocitosis de tierra los eliminaran, como ha sucedido en muchos países, ¿no?
Sin embargo, si mantenían la comunidad común de la tierra, la cosa era más difícil, ¿no? Esto quiere decir que Bolívar, incluso, como dice el economista colombiano José Consuegra Higgins, Bolívar se avanzó mucho al pensamiento fisiocrático que predominaba todavía en la economía, de que pensar que la tierra es la madre de la riqueza. Para Bolívar no es la tierra, es el trabajo humano el que da lugar, ¿no?, a la riqueza. Y por eso Bolívar quería que ese trabajo fuera culto también, ¿no? Bolívar, por ejemplo, instituyó una educación obligatoria para todos los jóvenes mayores de 4 años y menores de 14. Así, de 4 a 10 a 14 años había que estudiar obligatoriamente, ¿no? Esto es un decreto que, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque Bolívar tiene una confianza, pues, ¿no?, muy grande en la educación, en la instrucción, como decía, ¿no?, su edecán en aquel diálogo que tuvimos en el video anterior sobre si existe la vida en el más allá, etcétera, ¿no? O sea, Bolívar es un representante de ese humanismo práctico que hemos dicho es consustancial a todo el pensamiento filosófico, político, jurídico latinoamericano, con un realismo optimista profundo, con una confianza profunda en que sí se podría lograr, no una unión totalmente, pero al menos una confederación, ¿no?, de países latinoamericanos. Por eso yo digo que el proceso independentista americano o latinoamericano debe ser visto en una dimensión mayor. Simplemente no es simplemente quitar un rey, no, es hacer un cambio radical en la sociedad, un cambio hacia una sociedad más moderna, más tolerante, más democrática, ¿no? ¿Mm? Claro, la realidad fue otra, ¿no? Sabemos que los conservadores se hicieron del poder y mantuvieron prácticamente las estructuras de la misma, ¿no?, que existía antes de la República, ¿no? O sea, en la época colonial. En el caso de México, Miguel Hidalgo y José María Morelos van a plantear no limitar la lucha a la independencia, sino ir a la mayor conquista social, a los derechos del hombre. Por ejemplo, Hidalgo en 1810 hizo 3 decretos, uno aboliendo la esclavitud, 1810, ¿no?, y favoreciendo totalmente a los indígenas. Decía que se entreguen a los referidos naturales las tierras para su cultivo, sin que para lo sucesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sea únicamente de los naturales en sus respectivos pueblos. Fin de la cita. ¿Quiénes son los naturales? Los indígenas. Eso es lo mismo que decía Miranda, hay que devolver la tierra a los, ¿no?, dueños naturales de estas tierras, ¿no? José María Morelos, que sigue la labor esta de Hidalgo, dice, cito, las tierras a los pueblos deben darse para su cultivo, sin que puedan arrendarse, pues su goce ha de ser el de los naturales en los respectivos pueblos. ¿Ven? O sea, realmente hay una preocupación por darle los derechos que tienen, ¿no?, sobre la tierra, ¿no? Y por eso realmente se va constituyendo un pensamiento en estos próceres. Por ejemplo, Gervasio Artigas en Uruguay, ¿no?, a quien a veces se le acusa de socialista, no era socialista, era un demócrata liberal, ¿no?, sí, radical, ¿no?, siendo él incluso un gran ganadero personalmente. Sin embargo, se identificó con los charrúas, con los pueblos indígenas, con los pueblos humildes, ¿no?, y planteó la necesidad de una reforma agraria, de confiscar la tierra a los realistas, a los defensores de la monarquía, ¿no?, y crear una decía, una Asamblea General de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? 1815, señores, ¿no? O sea, esas ideas de Artigas eran bastante avanzadas para su época, como ya lo vimos en el caso de San Martín, o de O'Higgins, o de Bolívar, ¿no? O sea, yo creo que en verdad fueron muchos los pensadores, ¿no?, algunos más protagónicos en la lucha política, otros más intelectuales, como Mariano Moreno, en este caso argentino también, que decía que su programa de acción se inspiraba totalmente en criterios jacobinos, ¿no? Planteaba expropiar a los 6.000 potentados, nacionalizar los yacimientos mineros, realizar una profunda reforma agraria, controlar a los comerciantes porteños son los de Buenos Aires, ¿no?, mediante una estricta reglamentación estatal de intercambio mercantil con el extranjero. Fíjense las propuestas de Moreno, ¿no? Realmente propuestas muy avanzadas, ¿no es así? Y otros como José Castelli en Alto Perú, lo que es hoy Bolivia, ¿no?,
que planteaba eliminar todas las instituciones feudales, eliminar el pago de tributos, ¿no? Distribuir las grandes haciendas entre los peones, ¿no? Bueno. O en el Ecuador, Vicente Rocafuerte, que llegó a ser presidente también, un hombre también ilustrado, ¿no? Él planteaba no solamente la unidad hispanoamericana de las ex colonias, sino también tratar de lograr reformas sociales, económicas, a través de la educación, a través, ¿no? Y de la constitución de una federación americana, ¿no? O Juan Montalvo, ya un intelectual pleno, un ensayista extraordinario, escribió una ojeada sobre América que se llama uno de sus libros, ¿no? Y criticó las formas de violencia que estaban estableciéndose en las nuevas repúblicas, ¿no? Después de la independencia, ¿no? Y planteaba la necesidad de conquistar la libertad, el progreso, la justicia social, que era aspiración de los, ¿no? Independentistas. Pero ya en esa época comienzan a aparecer ideas de corte más socialista, como el caso que vamos a ver más adelante, de Esteban Echevarría, ¿no? Estamos hablando de 1842, ¿no? O sea, parte, décadas después casi, ¿no? O de Juan Bautista Alberdi, ¿eh? Incluso algunos como Domingo Faustino Sarmiento, que se caracterizó por una postura un poco misantrópica y sobre todo racista con relación a los indígenas, ¿no? Sin embargo, llegó a proponer la creación no solamente de unos Estados Unidos de Europa, perdón, de América del Sur, para enfrentarse o para equilibrar, ¿no? Porque él admiraba mucho la cultura anglosajona, ¿no? De esa realidad. Pero también en sus ideas liberales, en algún caso, fundamentadas en un positivismo muy arraigado, hay que considerarla también como en algunos aspectos progresista. O el chileno Francisco de Bilbao, que fue un crítico extraordinario, ¿no? De la penetración norteamericana, ¿no? En América Latina. Escuchen lo que Bilbao expresó. Cito: nuestros padres tuvieron un alma y una palabra para crear naciones. Tengamos esa alma para formar la nación americana, la Confederación de las Repúblicas del Sur, que puede llegar a ser el acontecimiento del siglo y quizás el hecho precursor inmediato de la era definitiva de la humanidad. Álcese una voz cuyos acentos convoquen a los hombres de los cuatro vientos para que vengan a revestir la ciudadanía americana, que del foro grandioso del continente unido salga una voz. Adelante, adelante en la tierra poblada, surcada, elaborada, adelante con el corazón ensanchado para servir de albergue a los proscriptos e inmigrantes, con la inteligencia para arrancar los tesoros del oro inagotable, depositados por Dios en las entrañas de los pueblos libres. Adelante con la voluntad para que se vea, en fin, la religión del heroísmo, vencedora de la fatalidad, vencedora de los hechos y vencedora de los hechos y vencedora de las victorias de los malvados. Fin de la cita. Yo creo que es elocuente no solamente el optimismo social, en este caso, ¿no? De Bilbao, la idea de estimular, ¿no? Una nueva actitud jacobina en última instancia, ¿no? De darle, ¿no? Incluso de crear una ciudadanía americana, una integración de todos los países de América Latina, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en el chileno también, José Victoriano Lastarria, ¿no? Que van a defender mucho la cultura latinoamericana, el pensamiento latinoamericano, ¿no? Y van a plantear, ¿no? En 1865 el colombiano José María Torres Caicedo va a proponer también, ¿no? Una unión latinoamericana, ¿no? La creación de una unión. Y otro colombiano, José María Samper, va a plantear también eliminar la frontera, crear una sola ciudadanía. Rafael Núñez, que llegó a ser presidente también de acá de Colombia, planteaba la necesidad de recuperar la dignidad de los pueblos indígenas, de los pueblos autóctonos, ¿no? Y mantener. Así vamos a encontrarnos, por ejemplo, en México, José María Luis Mora, otro intelectual que propició mucho la educación pública, igual que a esa generación positivista dirigida por Gabriel Barrera en la época de Benito Juárez. En fin, hay muchas expresiones, ¿no? De esas transformaciones políticas que se exigía y sobre todo se planteaba la necesidad de completar la independencia de Cuba y Puerto Rico para completar, ¿no?
el proceso emancipador, ¿no? Y por eso todo este pensamiento independentista latinoamericana cierra con el pensamiento de José Martí, que le vamos a dedicar próximos videos más amplios, pero Martí era un defensor de la justicia social y decía, cito, la manera de celebrar la independencia no es, a mi juicio, engañarse sobre su significación, sino completarla. Importante, fin de la cita. Porque para Martí, escuchen, no hay igualdad social posible sin igualdad de cultura. ¿Mm? Claro, Martí partía del criterio de ser culto es el único modo de ser libre, ¿no? Y en otro momento decía, hasta que los obreros no sean hombres cultos, no serán felices. ¿No? Añadía, de todos los problemas que pasan hoy por los capitales, solo uno es tan tremendo que de todo el tiempo y celos fueron pocos para conjurarlo, la ignorancia de las clases que tienen en su lado, de su lado la justicia. De la justicia no tiene nada que temer los pueblos, sino los que se resisten a ejercerla. Para Martí hay una identificación con los sectores humildes, por eso uno de los poemas dice, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar, ¿no? Y para Martí, mientras hay un pobre, a menos que no sea un perezoso o un vicioso, hay una injusticia. O sea, como ustedes pueden ver, en Martí hay una identificación muy grande con los pobres y sobre todo en América con el indio. Por eso dice, cito, es bello que los indígenas descalzos repitan las ideas en que se consagran sus derechos. En otro momento dice, o se hace andar el indio o su peso impedirá la marcha. Y eso lo estamos viendo en la actualidad, ¿sí? En otro momento dice, y hasta que no se haga andar al indio, no comenzará a andar bien la América. En fin, con Martí cierra el ciclo de este pensamiento latinoamericano que se caracterizó por no solamente la lucha política, sino también por la justicia social de los sectores desposeídos, los indígenas, los esclavos, ¿no? Los pueblos criollos, campesinos, etcétera. Y yo creo que el pensamiento filosófico que se fue gestando y que vamos a ir viendo en videos posteriores a partir de esas demandas sociales, va a tener esa característica de reivindicar un humanismo práctico, un humanismo desalienador, un humanismo que se enfrentara, ¿no?, a los nuevos poderes, porque sí, se va eliminando el poder colonial, pero van surgiendo nuevos poderes imperiales y neocoloniales que ahora los nuevos filósofos y los nuevos pensadores e intelectuales en general van a asumir una postura crítica frente a esos nuevos poderes que hasta nuestros días en algunos casos nos siguen dominando.